Bueno, pues ya solucionado este problemita. Lo primero, agradecer a Ceibal y al Departamento de Tecnología Educativa de Uruguay, ¿no? Esta invitación por dejarme comentar, dejarme participar y reflexionar sobre este momento tan histórico y tan crítico que estamos viviendo y que también habéis definido en las primeras intervenciones, ¿no? Realmente cómo necesitamos de creatividad, de complementariedad, de un nuevo impulso a la función docente. Y en eso es precisamente en lo que me voy a centrar yo, ¿no? Como podemos ver en pantalla, le he titulado a esta ponencia, a esta conferencia, lecciones que hemos podido aprender de la pandemia COVID-19 y la necesidad de un cambio cultural y estructural en el sistema educativo o del sistema educativo. Bueno, estas lecciones, que en concreto van a ser 5, me gustaría centrarme en 5 cuestiones concretas. Bueno, son fruto de 2 cosas, ¿no? En primer lugar, de mi propia reflexión como profesor. Yo he sido muchos años profesor en educación primaria, precisamente en la escuela pública. Ahora estoy en la universidad pública, pero he sido muchos años profesor, tanto en primaria como en secundaria. Es decir, que viene de ahí, ¿no? Del contacto que yo sigo manteniendo con profesores de todos los niveles educativos, tanto en España como en muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos, de Europa, incluso de países de Oriente, ¿no? Como luego podremos comprobar. Y también es resultado de la investigación. Yo creo que si hay algo que tiene que avalarnos a los educadores es la creatividad, pero también esa creatividad fundamentada de alguna forma en hallazgos científicos que nos permitan asegurar que lo que decimos y lo que hacemos y lo que proponemos para nuestros pequeños o para nuestros jóvenes realmente tiene un valor. Me ha gustado mucho las palabras de uno de los intervinientes cuando ha rescatado a Vygotsky, precisamente, ¿no? Y la zona de desarrollo próximo como uno de los hitos, ¿no? Es algo que los profesores tendríamos que tener presente en clase, ¿no? Todos estos grandes pensadores no dijeron teoría, sino que esa teoría, especialmente en estos tiempos, la podemos llevar a la práctica. Y por tanto, voy a trazar esas líneas a través de esas reflexiones personales y también de esa investigación que entiendo que nos debe avalar. Al final de la presentación mostraré un código QR desde el que se podrá descargar, se podrá escanear el código QR y explorar con más detenimiento muchas de las cosas que ahora simplemente voy a pasar por encima porque no habrá tiempo para más. Además, he pasado el enlace de esta presentación con todas esas capas de información a las responsables del Congreso para que la puedan distribuir también mañana mismo. Así que, aunque vayamos un poquito rápido por algunas cosas, no tengan duda de que podrán explorarlo con más detenimiento más adelante. Bueno, pues comencemos ya con esta primera andanada, ¿no? Este primer disparo en este Congreso que dura 5 días y que cuenta con unos temas, estoy viéndolo en pantalla ahora mismo, tan interesantes, y precisamente rescatando la práctica y la experiencia propia de los centros a lo largo de todos estos meses. Bueno, lo primero que me gustaría a mí es volver un poquito para atrás, ¿no? Recordar qué es lo que nos ha pasado en concreto el tránsito de esta enseñanza presencial a un aprendizaje remoto en Uruguay, pero me imagino que habrá sido prácticamente el mismo que en el del resto de países del mundo, ¿no? En Latinoamérica, en Europa, como decía antes, en Estados Unidos, en Asia, y cómo hemos dado un paso para atrás, 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás de nuevo, ¿no? Encontrándonos noticias como las que estamos viendo en pantalla, ¿no? Como se destacaba que uno de los problemas que ahora mismo en España más está acentuando, que era el bullying, pues estaba desapareciendo, lógicamente, porque hay menos contacto presencial, pero que estaba aumentando el del ciberbullying, ¿no? Y cómo aparecían en los medios de comunicación noticias como esta, en la que se decía que habría lo que yo he denominado una presencialidad remota, es decir, los estudiantes están en clase, pero realmente es muy difícil llevar a cabo estrategias de aprendizaje activo con ellos, ¿no? Porque están distanciados, con mascarillas y prácticamente con poca capacidad de comunicarse. O incluso que las clases podrían ser divididas en 2 grupos
insistiendo en que quizá los alumnos más mayores podían estar en su casa realizando diversas tareas y otros estarían en clase trabajando con el docente e irían rotando. Bueno, todos estos son modelos que se han ido ideando, algunos se han llevado a la práctica, otros no se han llevado a la práctica, y nos encontramos ahora mismo, por lo menos en mi país, en España, en una situación de aparente normalidad. Yo le he llamado la normalidad anormal, porque supuestamente los niños y las niñas están en los centros educativos desde 3 hasta 12 años, pero no están en una situación, como todos sabemos, de normalidad, ¿no? Entre otras cosas, porque los docentes no pueden desarrollar ni dentro ni fuera de la clase actividades que mejoren su aprendizaje, que permitan una mejor socialización, etc. Es decir, que estamos en una especie de sucedáneo de ese sistema educativo. Bueno, nos hemos encontrado con más noticias, ¿no? Cómo muchos docentes desconfiaban de estos sistemas, cómo incluso había niños, por lo menos al principio, en una noticia que encontramos en la parte superior derecha, decía que no echaban de menos el colegio. Eso se ha demostrado que no es verdad, ¿no? Porque aquí en España en septiembre comenzó el curso académico y todos los niños y todas las niñas deseaban volver a las aulas, ¿no? Incluso al valor de los deberes. Es decir, ha habido un momento en el que se está cuestionando efectivamente todo lo que hemos dicho, todo el sistema educativo en su conjunto, y esa transformación que se suponía que tenía que haber llegado y que, como hemos visto en otros sectores, también productivos, industriales, sanitarios, bueno, pues no estábamos preparados para lograrlo, ¿no? Bueno, podríamos seguir con muchas noticias, incluso con vídeos, ¿no? Aquí podrán luego explorar este vídeo cortito, que es una captura de pantalla de noticias que hay en Internet sobre la frustración que sentían, cómo muchos pensaban que incluso iban a conseguir menos o peores calificaciones, lo cual ha sido erróneo. Se ha demostrado en el ámbito de la educación superior que las calificaciones han subido, lo cual nos lleva a otro interrogante: ¿cómo es posible que suban las calificaciones? ¿Hemos bajado el nivel académico o es que no hacía falta la universidad y los alumnos eran capaces de aprender mucho en entornos de aprendizaje remoto? Un sinfín de noticias, contranoticias, falsedades, medias verdades, realismo, estrés entre los docentes, entre las familias, una incógnita sobre en qué hemos fallado, en qué podemos mejorar y cómo, sobre todo, pensando en el futuro, tenemos que estar preparados para situaciones, quizás no de pandemia, pero situaciones en las que se puedan combinar diversos sistemas, diversas tecnologías, diversos ecosistemas de aprendizaje. Esto que vemos en pantalla precisamente también es uno de los hitos que más nos ha llamado la atención en el grupo de investigación sobre Flip Learning. Para los que no conozcan el concepto, Flip Learning es un modelo, un movimiento a nivel mundial que ya llevamos 10 años trabajando en él, que se llama aprendizaje o aprender al revés, o clase inversa, clase invertida, clase al revés, Flip Learning, Flip Classroom. Y cómo el incremento de búsquedas en Google sobre el término Flip Classroom, Flip Learning, ha sido exponencial prácticamente desde el mes de abril. Es decir, los docentes estaban preocupados por encontrar soluciones que supusiesen una solución, valga la redundancia, al problema de la presencialidad. Y esto lo podemos llevar lógicamente desde el ámbito de la educación especial, pasando por la educación inicial, la primaria, la secundaria, el bachillerato e incluso la formación profesional. Bueno, pues esta preocupación es palpable en estas estadísticas que estamos recuperando, que estoy mostrándoles desde Google, y también, y como no, diversos artículos. Antes una de las ponentes también les invitaba a leer, yo les invito a que lean esto, también lo pueden escanear, lo tendrán ahí preparado, porque también se han confundido muchas cosas, ¿no? Se ha confundido lo que es el aprendizaje remoto de emergencia, que es un concepto que se ha manejado desde hace muchísimos años. Hay muchos países en el mundo que, debido a catástrofes naturales, a guerras, pues han tenido que acudir al aprendizaje remoto de emergencia, ¿no? Yo acudí en París hace un par de años a un congreso que se celebra, que organiza la UNESCO precisamente sobre mobile learning, sobre aprendizaje móvil, y ahí asistían muchos profesores de país donde habían ocurrido estas catástrofes y explicaban, ¿no?, cómo se seguía manteniendo el sistema educativo y se seguía manteniendo la enseñanza a través de otros sistemas que no eran la presencialidad. Por tanto,
habría un foco de interés muy interesante, que es realmente qué diferencia la formación online o el e-learning, como luego veremos también, de lo que es el aprendizaje a distancia y el aprendizaje remoto a distancia. Bueno, ahí tendría más materiales para ver. Y vamos ya con las 5 lecciones, ¿no? La primera, que yo creo que va a ser una lección que todos prácticamente nos va a venir a la cabeza enseguida, que es el tema de las competencias digitales docentes, ¿no? Y aquí me voy a explayar un rato porque yo creo que es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? ¿Realmente los docentes contábamos con las competencias digitales necesarias para poder llevar a cabo una transferencia, una transición desde la presencialidad a un modelo remoto? Pues yo tengo datos que nos van a dar respuesta a este primer interrogante. Para eso vamos a tomar como referencia el modelo del INTEF, que es el Instituto de Técnicas Educativas de aquí de España, que está a su vez bajo el paraguas del modelo de ciudadanía digital de la Unión Europea, y que además, como luego veremos, lo hemos llevado también a otros países de Latinoamérica con las adaptaciones particulares, con objeto de investigar si en otros países la competencia digital es la necesaria en determinadas áreas. Bueno, como vamos a ver aquí muy rápidamente, la competencia digital la podríamos clasificar o la podríamos dividir en 5 grandes áreas, y a su vez esas grandes áreas desarrollarían diversas competencias digitales hasta un total de 21. Con lo cual ya podríamos tener un marco que nos podría definir en qué cosas los profesores estábamos preparados y en qué otras hemos tenido o necesitamos más formación. Bueno, las 3 áreas de la izquierda, información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración y creación de contenidos digitales, serían áreas específicamente relacionadas con el qué hacer, cómo llevar a cabo esa transferencia de entornos presenciales a remotos, entre otras cosas, a través de la información, es decir, gestión de la información, organización de la información, almacenamiento, recuperación, navegación, incluso la propia veracidad de la información. La segunda tendría que ver con cómo nos comunicamos los docentes, cómo nos comunicamos con los estudiantes, cómo los estudiantes se comunican con nosotros y cómo las familias también, que yo creo que es uno de los grandes olvidados, por lo menos aquí en España, se comunican y deben estar informados de todo el proceso. Bien, creo que ese tendría que ver precisamente con la presencia de los docentes. La presencia física de los docentes es un hecho, están, aunque quizás no están como deberían estar, pero en entornos remotos muchas veces se les ha echado en falta, ¿no? El tercer área tiene que ver precisamente con la creación de contenidos, ¿no? Creación de contenidos que respondan a las estrategias de aprendizaje que los estudiantes deben adquirir, ¿no? Creación de mapas conceptuales, sistemas de evaluación, vídeos educativos, realidad aumentada, portfolios digitales, es decir, una gran cantidad, un abanico enorme de posibilidades que nos da la tecnología, incluso la tecnología gratuita, y que nos permiten dar respuesta a todos estos interrogantes, ¿no? Y luego tendríamos 2 áreas a la derecha, la cuarta y la quinta, que serían áreas transversales, ¿no? Ya no tiene que ver tanto con lo que hacemos con la tecnología, sino si lo hacemos bien. Todo el tema de la privacidad, del tratamiento de la información, de la identidad digital de nuestros estudiantes, qué podemos y qué no podemos hacer con nuestros estudiantes en función, lógicamente, de la legislación de cada país. Tenemos ahí, por tanto, 3 áreas que tienen que ver con lo que directamente el docente debe hacer o puede hacer en un entorno presencial usando la tecnología, o en un entorno híbrido, o en un entorno completamente remoto, y 2 áreas que nos permiten saber si eso que hace lo está haciendo de una manera adecuada o no. Vamos a ver resultados. Bien, nosotros para hacer esto hemos creado una encuesta, hemos creado un cuestionario que está validado estadísticamente, ya llevamos utilizándolo casi 4 años, que se llama ACDC, Análisis de Competencias Digitales Comunes. Tenemos 2 versiones, una versión anónima que permite identificar cómo están los docentes de una institución a nivel general, haciendo una radiografía del centro, ¿no? Esto lo hemos llevado a cabo no solo con instituciones educativas, con colegios concretos, sino con incluso regiones que nos han permitido analizar cómo está esa zona de España o de Argentina, como luego veremos, en un determinado momento. Y luego una versión nominal en la que pretendemos no solo identificar cómo está una zona, sino cómo está cada profesor en concreto,
con la idea de mostrarle un itinerario personalizado para que pueda mejorar las competencias digitales en las áreas en las que sea necesario. Por lo tanto, contamos con dos versiones. La primera versión la tenemos lista en español y en todas las lenguas oficiales del Estado español, que son euskera, gallego, catalán, y también en lengua inglesa. Y la versión nominal, que es la que más estamos utilizando ahora, está disponible en castellano y también hay unas versiones para el español de Argentina, de Ecuador y de Perú. Y desde aquí les invito a ustedes a, si quieren que hagamos una versión para Uruguay, podríamos crear este sistema y analizar las competencias digitales con el objeto de determinar realmente dónde estamos. Así que ahí queda esa invitación para desarrollar este posible proyecto conjuntamente. Bueno, hemos analizado un total de 8.086 docentes, una muestra muy significativa, y ahí tendríamos repartido el conjunto de países que lo han llevado a cabo. Destacar que han sido sobre todo España, también Ecuador y sobre todo Argentina, en la zona de la región de Misiones, donde estamos colaborando precisamente en un proyecto de implementación de Flip Learning. Desde aquí un saludo y mi enhorabuena también a esta región por el proyecto tan maravilloso que están llevando a cabo y que ha supuesto, entre otras cosas, que no haya habido un balance tan catártico, ¿no? tan trágico como en otros sitios, porque ellos ya venían haciendo cosas parecidas y, por tanto, la transferencia del tránsito ha sido realmente mucho más dócil. Bueno, vamos ya con los resultados. La competencia digital, desde este marco, la vamos a analizar de acuerdo con 3 niveles. Un nivel que sería inicial, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Y cada uno de esos 3 niveles lo vamos a subdividir en 2, de tal manera que estaría el nivel A, que sería el intermedio, A1 y A2, el inicial, el intermedio que sería B1 y B2 y el avanzado que sería C1 y C2. Por tanto, los profesores que están en un nivel A1 son profesores que estarían iniciándose en el uso de la tecnología, incorporando herramientas, recursos, aplicaciones tecnológicas, herramientas digitales a su quehacer docente, con mucha inseguridad, con mucha necesidad de ayuda y con poca autonomía. Y podríamos decir que los profesores que están en un C2 pues son profesores autónomos que precisamente ya están empezando a salir del área de influencia de la sustitución, ya están dejando de sustituir sus prácticas habituales presenciales por tecnológicas y lo que están llegando es un momento de transformación. ¿Gracias a qué? A uno de los lemas de este congreso, precisamente, que es el uso y el fomento de la creatividad. La creatividad aplicada al uso de la tecnología. Bueno, pues ahí tendríamos los resultados. Y lo primero que nos dice este análisis, esta primera radiografía, que siempre estas estadísticas y estas gráficas hay que tomarlas con mucha cautela, es que los profesores en general no aprueban, no aprueban. Y esto tampoco, muchas veces cuando he dicho, algunos profesores se han enfadado conmigo, digo, pero es que esto no es una queja ante los profesores, no estábamos preparados, no era un componente formativo obligatorio dentro de la formación de los profesores. Parece que ahora sí, en las facultades de educación y de psicología, ¿no? Pero esto lo que hace es reflejar la realidad, porque es bueno saber cuál es la realidad, con objeto de tomar decisiones acertadas. De tal manera que si ocurren cosas parecidas en el futuro, ojalá no, pues sepamos dónde estamos. Y lo que vemos ahí es que el área precisamente de comunicación de información y comunicación y alfabetización informacional es la que mejor parada sale, con un B2. Es decir, que aquí estarían los profesores ya aprobados en este área, que quizás es la más próxima a buscar información, gestionarla, hacerla veraz o no, comunicarla a nuestros estudiantes. Y sin embargo, el resto de las áreas están en un nivel B1, sobre un valor máximo de 6, pues estamos viendo que sería un 2,4, o sea, 2,38, un 2,23, un 2,14 y siendo el valor medio un 2,32. Es decir, que lo primero que nos están diciendo los datos, que no engañan, es que suspendemos. Y hay algo quizá todavía un poquito más doloroso, ¿no? Que es que en una de las áreas más importantes, como es la de creación de contenido, suspendemos todavía con más calado. Es decir, nuestras calificaciones académicas en términos de competencia digital no son las idóneas. Esto es una realidad que no solo se muestra en este estudio, sino en estudios de corte parecido. Con lo cual podríamos decir que la primera conclusión que podemos sacar es que los profesores, los docentes que se han evaluado en estos 8.000 profesores que han evaluado, siendo una muestra representativa sin ningún género de dudas,
no voy a mostrar más datos por no aburrir, pero es una muestra significativa, no estaban digitalmente preparados en general en el uso de la tecnología y diría que mucho menos para llevar a cabo eficientemente o eficazmente, si queremos, una transferencia de lo presencial a lo remoto. Pero tengo un dato interesante que mostrar aquí, que lo vemos en esta pantalla. Hemos hecho un análisis, esos análisis que hemos puesto, que hemos visto ahí, los hemos reflejado hasta el mes de marzo aproximadamente. Y desde junio hemos seguido haciendo análisis de la competencia digital. Prácticamente otros 1000 profesores han pasado por nuestras encuestas y hemos visto un gran incremento. Lo estamos viendo en esta gráfica comparativa, donde hay competencias que han pasado de un 2,82 a un 3,7, casi un aumento de un punto, siendo el valor medio 2,32 pasando a un valor medio muy superior con un 2,68 de incremento. O sea que todas las áreas de la competencia digital, fruto de la pandemia, yo no voy a decir que como beneficio de la pandemia, porque la pandemia no ha traído ningún beneficio, fruto de esta situación, los profesores, y aquí esto dice mucho de su profesionalidad y de su energía y de su entusiasmo, han mejorado sus competencias digitales. Eso es un hecho también probado, es decir, estamos notando unas diferencias significativas desde marzo del 2020 al periodo anterior que he venido reflejando en estas encuestas. Curiosamente, las gráficas son iguales, lógicamente tiene que ser así, y seguimos ahí con un 2,6 en el área en la que para mí tiene más importancia el uso de la tecnología, que es el de la creación de contenido, precisamente para dar solución a las demandas académicas de nuestros niños. Habría más datos, creo que nos tendrían que invitar a la reflexión, creo que son extrapolables yo prácticamente todos los países que conozco, que es la falta de sincronización entre la formación tecnológica y la formación metodológica. Yo creo que esto es un gran error. Les invito a pensar, quizá si en su país ya lo tienen esto alineado perfectamente, pues les invito. La formación tecnológica tiene que ver con el uso de los aparatos, de las aplicaciones, de los recursos, con el uso de Internet, con el uso de dispositivos móviles, como decía antes, ¿no? La realidad aumentada, incluso ya cosas de inteligencia artificial. Y parece que la metodología tiene otro carisma y otra línea diferente, ¿no? Creo que lo han dicho muy bien algunos de los expositores al principio. Tiene que estar alineado. Es decir, la formación tecnológica debe suponer el apoyo a la transformación metodológica. Si no, no tiene sentido. Y nos estamos encontrando precisamente con planes formativos que están descabalgados, que están desincronizados. Y esto lo único que produce, creo que es malestar entre los docentes, ineficacia de la formación y sobre todo que los profesores sigan con sus prácticas habituales, ¿no? A no ser que ocurra algo como lo que ha ocurrido en el mes de marzo a nivel global, que les haga tener que utilizar la tecnología, pero parece que la utilizan precisamente para sustituir lo que hacían en clase, como luego veremos. Es decir, que aquí habría otro dato interesante. Por favor, cuando diseñemos nuestros planes no se pueden titular cómo hacer una presentación eficaz en PowerPoint. No tenemos que hablar de la tecnología, tendremos que estar o de Google o de Microsoft o de lo que sea. Tendremos que hablar de cómo hacer presentaciones eficaces, cómo crear un vídeo educativo, y no hablamos de la herramienta, cómo conseguir mayor interacción con los estudiantes gracias a la evaluación formativa, cómo identificar las carencias formativas de los estudiantes de segundo grado en matemáticas gracias a un sistema de evaluación inicial gamificado. Ese tendría que ser, a mi juicio, el enfoque adecuado de una formación en este momento. Por ahí habría más datos, lo voy a pasar por encima, luego lo podrán explorar. Precisamente este artículo que publicamos hace unos meses incidía en qué factores o en qué elementos, qué recursos son los que hacen que el Flip Learning sea eficaz. El Flip Learning, como os he dicho antes, ese modelo de aprendizaje inverso está muy fuertemente basado en la tecnología. Pues lo que hemos hecho es ir a analizar, gracias a la ayuda, en este caso de 78 expertos a nivel mundial en Flip Learning, qué tecnologías son las más apropiadas para llevar a cabo el modelo de aprendizaje inverso. Si ustedes creen en el aprendizaje basado en proyectos, o creen en la gamificación, o creen en el aprendizaje basado en problemas, o en la teoría de las inteligencias múltiples, o en los grados, o creen en la narrativa, creen en el peer instruction o en el mastery learning, sea cual sea su creencia metodológica,
lo que hay que hacer es buscar la tecnología más adecuada. Y cuando esto lo tengamos claro, nos dará igual, entre comillas, desarrollarlo en un entorno completamente presencial que en un entorno mixto, que en un entorno completamente online. A mí me ocurrió algo parecido, es decir, yo doy clases en una universidad presencial, en una universidad pública presencial, y desde el 13 de marzo tuve que transformar algunas de las prácticas, pero tampoco supuso un gran cambio, una gran catarsis, una gran tragedia académica, porque mis alumnos seguían haciendo lo que seguían haciendo antes, solo que la comunicación sincrónica y asincrónica la realizábamos a través de las redes. Bueno, en este caso concreto estaríamos viendo muy por encima algunas de estas. Por ejemplo, evaluar el contenido web con sentido crítico, herramientas para seleccionar, organizar y clasificar la información o la posibilidad de recuperar archivos. Estas serían algunas de las áreas en las que habría que prestar más atención dentro del área de información y alfabetización informacional. Si vamos al área de comunicación y colaboración, el tema de proyectos educativos integrados y colaborativos dentro de los centros educativos, el uso o la formación para rastrear la huella digital con la idea de obtener datos que nos permitan mejorar lo académico, y el tema de las identidades digitales. Y en el que he prestado más atención a lo largo de esta exposición hasta ahora, que es el de creación de contenidos digitales, pues lógicamente estaría crear vídeos, elaborar líneas de tiempo, códigos QR, herramientas generadoras de mapas conceptuales. Luego esto lo vamos a ver muy alineado con la metodología, ¿no? El tema de los recursos educativos abiertos, hay cientos de miles de contenidos en todos los idiomas a nuestra disposición, que tenemos que simplemente utilizar, rescatar o incluso modificar si las licencias nos lo permiten, ¿no? O el tema de la realidad aumentada, etc. Bueno, pues aquí tendríamos precisamente esta alineación, ¿no? Quiero hacer Flip Learning, considero que el Flip Learning es una estrategia, un modelo pedagógico eficaz. ¿Qué tecnología tengo que utilizar? Pues aquí la tendríamos reflejada. O en el caso de la seguridad, ¿no? El tema de aspectos legales y éticos relacionados con el uso de la tecnología y la programación. Una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí, precisamente durante estos meses, es el gran desconocimiento de muchos docentes sobre cómo se podía utilizar la tecnología bien. De hecho, yo he visto cómo había profesores en España que creaban sus grupos de WhatsApp con sus estudiantes en clase, siendo esa una práctica absolutamente ilegal en España. Un docente no puede obtener datos individuales de los estudiantes menores de edad si no es con el permiso de sus tutores. Entonces creaban sus listas de WhatsApp y arguían que esa era una forma muy eficaz de transferirles los contenidos, de avisarles cuando había novedades. Pues por muy eficiente que sea, esa práctica en España al menos, y yo entiendo que en Uruguay, no es legal. Y debemos saber qué es y qué no es legal precisamente para no encontrarnos con sorpresas desagradables, ¿no? Por muy buena que sea nuestra intención. Y luego último, la resolución de problemas, como el caso que hemos tenido al principio, que yo no era capaz de conectar el audio. Bueno, pues que ese tipo de cosas que muchas veces parece que es un área carente de importancia, pero no lo es, ¿no? Porque muchos profesores que se preparan muy bien sus sesiones, sus clases sincrónicas o presenciales usando la tecnología, simplemente con un pequeño error, con algo que no funcione, pues da el traste y lleva a la frustración. Por lo tanto, hay que estar preparados. Antes hablaba de resiliencia también, a decir, bueno, si sale mal, ya saldrá bien otro día y no preocuparse. Bueno, pues hasta aquí estaría reflejada esta primera área. Aquí tendríamos pequeñas estadísticas que también he utilizado, ¿no? Como los profesores utilizan mucho presentaciones, vídeos, pero hay elementos realmente que nos estamos olvidando. Fíjense el tema de los portfolios digitales. Los portfolios digitales muy poco utilizados, por lo menos en España, portafolios digitales más bien dicho, están infrautilizados y son herramientas fabulosas en condiciones de presencialidad o virtualidad. Es decir, qué mejor que un portfolio digital individual o grupal para hacer un seguimiento, para mostrar las evidencias de aprendizaje, para reflexionar, para evaluar, así como las rúbricas, ¿no? El tema de los podcasts, el tema de la realidad aumentada, es decir, como luego veremos, quizá los profesores se están situando en lo que denominaríamos todavía la web 2.0, ¿no? La web 2.0 ya está muriendo y tenemos que empezar a rescatar precisamente esas tecnologías emergentes
fácilmente utilizables, muchas de ellas gratuitas, y que van a desarrollar una experiencia de aprendizaje muchísimo más eficaz. Y tampoco son tan difíciles de emplear, como decía antes, ¿no? Bueno, ahí estarían herramientas que se utilizan. Desconozco el caso de Uruguay, pero tanto en Estados Unidos como en Europa y en muchos países de Latinoamérica, el gran beneficiario de esta crisis ha sido Google, ¿no? Ha llevado prácticamente el terreno educativo a su ecosistema, ¿no? A G Suite y todas las herramientas que lo acompañan. Y en cuanto a lo que es lo más complicado, pues precisamente uno de los grandes perjudicados de todo esto ha sido el tema de la evaluación. Pero precisamente yo creo que porque la evaluación ha sido o sigue siendo mal interpretada. Todos los profesores, los docentes, siguen pensando que la evaluación es la evaluación del aprendizaje. Y no se dan cuenta que en unos sistemas de aprendizaje remoto habría que tener en cuenta tanto la evaluación del aprendizaje como la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje. Es decir, utilizar la evaluación, el cuestionamiento, la indagación como herramientas de aprendizaje, siendo evaluación. Y, por supuesto, utilizar la evaluación a través de sistemas de retroalimentación formativa como sistemas de aprendizaje online o presencial, gracias a la retroalimentación que pueda dar el profesor o los compañeros en un momento determinado. Bueno, vamos con la segunda lección, ¿no? Esta lección en este niño que está haciendo una cosa un poquito al revés, ¿no? Está pasando las páginas con los dedos secos y se está chupando los dedos de la mano que no pasan las páginas. Es decir, algo no está haciendo bien. Quizá esa es también otra de las cosas que hemos visto que ocurren fruto del mal uso de la tecnología, ¿no? Este vídeo, que no lo voy a poner ahora, también refleja una situación muy permanente, bueno, que en mis propios hijos yo lo he visto, que es asociar la clase de matemáticas de 50 minutos o de 45 minutos con los del quinto curso de primaria con una clase sincrónica de 40 minutos los lunes a las 9 de la mañana. Se sustituye lo que se hacía, bien o mal, por lo mismo, sincrónico, a través de Internet. Para mí es un gran error. ¿Por qué? Porque el contenido de aprendizaje de las matemáticas, aparte de tener carga cognitiva diferente en cada caso, se puede resumir en mucho menos de 50 minutos. De hecho, la investigación dice que una clase de 50 minutos, el contenido conceptual básico de una clase de 50 minutos, lógicamente esto va a depender luego de la edad de los estudiantes, de la materia, del contenido, se podría resumir en 9 o 10 minutos. Bueno, ¿por qué no desarrollamos esos sistemas y les invitamos a los profesores a hacer vídeos cortos, vídeos que estén realmente, como luego veremos, alineados con el contenido y no sustituir la sesión presencial por una sesión. No, pensé que lo podía escuchar, pero no lo escucho sin él. Bueno, aquí estaría el modelo. Yo les invito a que analicen el modelo de Rubén Puentedura, que precisamente ya desde hace muchos años nos habla de este modelo, ¿no? Yo les decía antes que los profesores que están en un nivel C1 o C2 están ya en la redefinición. Y lo que está ocurriendo es que todo ese gran conjunto de profesores que estaban en esos niveles A1, A2, incluso B1, lo que han hecho es sustituir. Y muchas veces lo que han hecho es sustituir prácticas pedagógicas ya obsoletas en el tiempo, como son las clases expositivas, no digo las clases magistrales, las clases expositivas largas, el mismo contenido a todos los estudiantes durante 50 minutos por sesiones expositivas de 50 minutos para todos los estudiantes a través de Internet. Esto lo podríamos aplicar a la evaluación, a la distribución de contenido, a las tareas, a los deberes escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, otra de las lecciones que hemos podido aprender es que la tecnología no nos debe dejar en la sustitución, nos debe llevar a una mejora, a una modificación para redefinir el sistema educativo. Porque hay mucho que redefinir dentro del sistema educativo y precisamente esta pandemia nos está demostrando que grandes cambios se deben producir todavía, ¿no? Esto daría, lógicamente, para hacer un congreso entero, ¿no?, sobre los cambios y la transformación
del sistema educativo, pero ya lo hemos empezado a atisbar, ¿no? ¿Por qué los estudiantes deben seguir siempre el ritmo de la clase, sea sincrónica o presencial, todos a la vez? ¿Por qué no se pueden generar actividades de diferenciación que gracias a la tecnología podríamos elaborar? Es decir, alumnos que necesitan más apoyo del profesor pueden tener más ayuda del profesor, y alumnos que ya están en niveles de enriquecimiento curricular, ¿por qué no darles enriquecimiento curricular? La tecnología nos lo posibilita, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué distribuir a los estudiantes por edades? Porque un alumno de 8 años no puede estar con los de 10 años en matemáticas, porque un alumno de 9 años en educación física no puede estar con los de 12. Es decir, aunque luego se socialice, ¿por qué todos deben seguir el mismo? ¿Por qué solo hay una talla de zapatos para todos cuando todos tienen el pie distinto? Bueno, pues esto es lo que nos ha demostrado, y precisamente la tecnología nos puede dar pistas sobre esa transformación. Yo decía antes que esto lo podríamos llevar a un modelo más simplificado, que sería desde la competencia digital a la transformación digital. Y cuando digo transformación digital, empleo precisamente algunos de los lemas de este congreso, ¿no? Innovación y creatividad. ¿Creatividad para qué? Para repensar las prácticas educativas haciéndolas diferentes. Un ejemplo muy concreto. Yo, una de las herramientas que he utilizado para darles un feedback inmediato a mis estudiantes ha sido una cosa que he llamado videocorrecciones. Entonces, con una extensión de Google que se llama Screencastify, que tengo instalado en mi navegador, que seguro que muchos de ustedes conocen, yo me ponía delante del portfolio digital y grababa una videocorrección. Es decir, anotaba, explicaba e incidía muy brevemente, vídeos de 2 minutos, en qué cosas estaban bien hechas y qué cosas podrían ser mejorables de las prácticas, de las tareas que realizaban mis estudiantes. Ese vídeo cortito automáticamente va como un comentario dentro del portfolio digital, les llega un aviso a mis estudiantes, ven el feedback y pueden, lógicamente, pedirme una sesión sincrónica para aclarar dudas o incluso hacerme un comentario que luego yo puedo seguir en una cadena. Es decir, hay herramientas que permiten esa transformación. El mismo uso de portfolios digitales dentro de una sesión sincrónica. Mis estudiantes pueden estar trabajando, yo llego a tener 100 estudiantes por grupo, puedo estar viendo grupos de 5, 20 portfolios digitales, lógicamente no los voy a ver toda la vez, pero puedo estar en tiempo real cómo están trabajando con esos portfolios digitales. Por tanto, dándoles feedback cuando veo que la orientación inicial no es la adecuada, cuando están errando en determinadas cosas. Tecnología digital para la transformación, y la transformación tiene ese componente, como vemos antes, de creatividad. Anunciaba antes que esto lo podemos ver también en esta secuencia, ¿no?, de la web 1.0, ya obsoleta, aunque algún resquicio por internet podemos encontrar, a esa web que sería la 2.0, pero quizás hemos visto que la 3.0 y la 4.0, que es esa web semántica, esa web transformadora de verdad, que tiene muchas cosas buenas y algunos grandes peligros, sería donde los profesores tendríamos que estar trabajando ahora. Y no utilizando pues herramientas que ya prácticamente están ya desfasadas. Por ejemplo, en evaluación, esta sería una tabla que elaboré hace unos meses, porque veía precisamente que muchos profesores tendían a utilizar herramientas de evaluación, herramientas tecnológicas para evaluar, la archiconocido Kahoot o Socrative o Quizzes o los formularios de Google o los formularios de Microsoft o Edpuzzle, que es una herramienta de enriquecimiento de vídeos a través de preguntas, pero que lo hacían de una manera absolutamente anárquica. Entonces, creo que es importante que los profesores analicemos qué herramienta es la mejor para mi situación concreta. Es decir, si yo voy a hacer una sesión sincrónica y quiero que sea gamificada y quiero además trabajar con un feedback automatizado, puedo utilizar esta. Pero si quiero que mis alumnos trabajen a su ritmo durante 2 días para yo luego obtener unos datos y luego traspasarlos a clase, utilizaré otra herramienta. Si quiero utilizar elementos multimedia, utilizaré una herramienta. Si quiero analizar la capacidad de velocidad de respuesta que tienen, haré otra. Si quiero que trabajen individualmente, utilizaré una. Si quiero que trabajen grupalmente, utilizaré otra. Para mí, esto es creatividad. Y la creatividad tiene que ver con elegir la mejor herramienta para darle el mejor uso de acuerdo con las condiciones en las que estoy trabajando y no hacer Kahoots porque a los alumnos les mola, ¿no? Les gusta mucho y les apetece mucho utilizar Kahoot. Pues
pues Kahoot es una herramienta muy interesante, pero también hay herramientas mucho mejores para otras cosas. Este sería un ejemplo de cómo analizar para el tema de la evaluación qué tecnología es la más adecuada. Bueno, esto que tienen aquí es precisamente en esta misma línea, un organizador gráfico que hemos titulado 200 herramientas. Si ustedes buscan, voy a abrir una pestaña nueva, si ustedes buscan en internet 200 herramientas y escriben Raúl Santiago, pues van a encontrar este organizador gráfico que está hecho con una herramienta que se llama Kugel, en el que después de bastante tiempo hemos analizado casi 200 herramientas que las hemos clasificado, además, como vamos a ver en esta imagen, por distintas categorías, ¿no? Creación de vídeo, enriquecimiento de vídeo, cómics, aspectos legales y éticos, herramientas de e-learning. Bueno, simplemente si ustedes, les vuelvo a repetir, si escriben 200 herramientas Raúl Santiago, podrán verla, ¿no? Este es el fruto del trabajo de varios profesores que estamos continuamente actualizando este tipo de información para darlo, lógicamente, como un servicio a los profesores que lo necesiten. No hace falta saber 200 herramientas, ni 100, ni 50, ni 30, ni 20, ni 10, diría. Con 5, 6, 7 herramientas se puede lograr una excelente transformación del sistema educativo, ¿no? Bueno, la tercera lección que nos la muestra este hábil profesor de matemáticas, ¿no? O de dibujo, que hace un círculo perfecto utilizando simplemente su mano alzada, ¿no? Que es no olvidarnos de lo esencial. Muchas veces los árboles no nos van a dejar ver el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo esencial en educación? Yo creo que esa es una de las claves también que no debemos olvidar, porque si ponemos el foco solo en la tecnología, puede que muchas veces nos estemos olvidando de lo verdaderamente importante. Aquí en España, hace años, cuando se empezó con el tema de robótica educativa, había muchos expertos o supuestos expertos en robótica educativa que iban vendiendo las bondades y las ventajas que tenías tú utilizando con los más pequeños, incluso con los niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? Y muchas veces lo que les preguntaba era, bueno, si esto es asombroso, ver cómo un niño puede estar programando un robot o haciendo determinadas cosas, pero ¿para qué sirve a nivel curricular, ¿no? ¿Qué estrategias, qué elementos del desarrollo psicomotor, social, comunicativo, lingüístico, lógico-matemático estamos trabajando? Y no me lo sabían decir. Esto es de nuevo una vuelta, vamos a hacer cosas porque resultan llamativas sin tener en cuenta que deben estar realmente fundamentadas en lo que es el desarrollo incluso piagetiano de un niño de 3, 4 y 5 años. Es decir, y seguro que la robótica nos va a aportar muchas cosas, pero ¿cuáles nos va a aportar? ¿Y por qué esas prácticas van a ser mejores que otras? Bueno, pues para poder fijarnos en qué es lo que es verdaderamente esencial en la educación, les presento al doctor John Hattie. Es un experto en lo que se llama metaanálisis. ¿Y qué es un metaanálisis? Pues es una forma de analizar los estudios sobre los elementos de impacto en educación y determinar qué es lo que funciona en educación, qué es lo que hace que las personas aprendamos, qué hace que nuestros estudiantes aprendan, pero no como una intuición, sino basado en datos. Por eso se llama metaanálisis, porque se recogen los datos no de un estudio, sino de muchos estudios del mismo corte para determinar si realmente ese elemento es eficaz o no. Bueno, lo que hace John Hattie desde hace muchísimos años es un ranking en el que distribuye 250 elementos de impacto, desde lo que más impacta hasta lo que anti-impacta. Bueno, si ustedes quieren, simplemente pueden buscar en internet John Hattie Visible Learning, aprendizaje visible, Visible Learning, y entrarían en la web. Pero yo les voy a mostrar un resumen ahora de los 8 elementos de impacto que específicamente en el ámbito de la educación primaria más eficaces resultan. Y vamos a llevarnos una sorpresa, porque no hay nada de tecnología. No hay nada de tecnología. Otra cosa es que detrás de esas prácticas podamos utilizar la tecnología para hacerlo más eficaz todavía. Pues vamos a verlas. 8 de 252. Y aquí tendríamos, fíjense que hemos dicho que el elemento de impacto, el elemento medio de impacto es el 0,4. Y el primero casi lo cuadriplica. La eficacia colectiva del docente. Es decir, que el grupo de profesores, de docentes, el claustro de profesores de un centro educativo tenga un pensamiento ciertamente homogéneo, consensuado,
positivo sobre lo que significa aprender, y esto lo puedan vivenciar los estudiantes. No sé lo que ocurrirá en su país, luego lo vamos a ver también en otras estadísticas, pero aquí en España los profesores son muy individualistas. Cada uno entra en su clase, hace sus cosas, sobre todo más los de secundaria que los de primaria, y realmente tampoco hay esa sensación de homogeneidad académica. Habrá cosas que son más visibles, ¿no? Como las calificaciones actualizadas o los conocimientos previos. Es decir, que el alumno, especialmente en términos de pandemia, de aprendizaje remoto, sepa dónde está. Cuando uno de los intervinientes al principio hablaba de la zona de Vygotsky, es que la zona de desarrollo próximo de Vygotsky es esto exactamente. Es decir, un alumno, cuando está en su clase presencialmente, a nada que esté un poquito atento, podrá saber si lo que oye le suena o no le suena. Pero cuando está en un aprendizaje remoto, está en un túnel a oscuras. Y por tanto el profesor debe proveer de esa información para decirle cuán lejos o cuán cerca está y animarle, por supuesto, a que lo consiga. Y esto se puede hacer de una forma muy sencilla, aplicando un test de conocimientos previos hecho con Google o con Kahoot o con Socrative, donde se analicen diversos elementos del currículum de las matemáticas, de la lengua, de la historia, de la música, de la danza, lo que sea, para luego, a través de una intervención, ver cómo se consigue. Por tanto, calificaciones actualizadas, elemento esencial, elemento de impacto, lo triplica al valor 0,40 y la tecnología tiene un gran impacto. El análisis de procesos cognitivos. Pensar que el aprendizaje no es monolítico, sino que el aprendizaje tiene diversos grados. Aprender no es un constructo único. El aprender es analizar, sintetizar, conocer, comprender, recordar. Aquí acudiríamos a la taxonomía de Bloom, a la de Biggs, a la de Gagne, a la que queramos. Hay un proceso. Y lo cognitivo debe estar mediado por lo social y por lo motivacional. Analicemos qué ocurre para poder determinar cómo llevar a los estudiantes a su máximo potencial, porque no olvidemos que ese es nuestro trabajo, eso es lo esencial, llevar a nuestros estudiantes a su máximo potencial como aprendices, como seres humanos, como ciudadanos. La respuesta a la intervención, los programas piagetianos, el currículum integrado, otra de las grandes transformaciones que tiene que tener el sistema educativo, por lo menos el español y los que yo conozco. ¿Por qué estamos siempre aprendiendo cosas que están separadas? La realidad es única. ¿Por qué no se aprende de una forma diferente? Por ejemplo, a través de aprendizaje basado en problemas o en proyectos, con proyectos interdisciplinares, donde profesores de diversas materias estén trabajando en un único aspecto. Esa sería otra de las grandes transformaciones. Dejemos las asignaturas. Las asignaturas simplemente son las disciplinas que debemos hacer que los estudiantes aprendan para lograr un aprendizaje eficaz. Porque no olvidemos que cuando esos aprendices sean adultos no van a encontrarse un problema aislado, se van a encontrar con un problema complejo. Y ese problema complejo, sus superiores, en una empresa, en un hospital, en una universidad, en una fábrica, les van a pedir que lo solucionen. Y a decir, no, es que yo soy de matemáticas, pero es que esto tiene que ver con comunicación corporativa. Soluciónalo. Si algo podemos tener claro, precisamente los educadores de hoy, es que nuestros estudiantes se van a enfrentar a retos que ahora mismo no podemos ni imaginar. Esto nos lo podían haber dicho hace unos meses y no nos lo hubiésemos creído. Nos vamos a enfrentar a un reto que no nos podemos ni imaginar. Estaba leyendo las noticias, unas noticias históricas de la pandemia en España, y uno de los principales responsables políticos sanitarios de la pandemia dijo que aquí esto no iba a llegar, que iban a ser casos aislados y que no nos preocupásemos. Eso lo dijo en febrero. Lo que ocurrió en marzo y meses posteriores fue que España fue uno de los países con mayor número de contagios, de muertes y de incidencia. Pues ahí tenemos un ejemplo. Es decir, no podemos preparar a los estudiantes para entornos y problemas como los que nos han acontecido a nosotros, sino que tenemos que preocuparnos para escenarios imprevistos, donde lo único que no va a cambiar es que todo va a seguir cambiando. Por lo tanto, aparte de aprender cosas, aquí habrá que aprender nuevas cosas y sobre todo tener ese espíritu, ¿no? y esa iniciativa por querer aprenderlas. Bueno, esto se puede ver luego. Vamos a la cuarta lección para no alargarlo demasiado, que tendría que ver con el diseño. Hemos visto al principio un poco los problemas, el problema de la tecnología, cómo la tecnología tiene que ser una tecnología transformadora, pero que esa transformación nos tiene que llevar a recuperar esos, lo que llama Jati, los elementos de impacto. No olvidarnos de lo que es, lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que funciona y que no funciona es que siempre será lo mismo, porque los seres humanos tampoco es que hayamos cambiado tanto. Lo que ha cambiado es
esa tecnología transformadora que nos va a permitir llevar a cabo esos principios, ¿no? Ese modelo coherente, lo primero que tiene que tener presente es cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y aquí podríamos hablar del escenario clásico, que sería la escuela de ladrillo, aquí en el A, la escuela tradicional de ladrillo y cemento, las clases que yo creo que sigue siendo obsoleto, hasta un escenario completamente remoto. Yo creo que también en Uruguay ocurrió, aquí en España, desde marzo, confinamiento absoluto y todo el mundo aprende o no aprende desde su casa. Pero habría escenarios intermedios, ¿no? Y aquí en España se han llevado a cabo algunos de ellos, ¿no? Que sería, por ejemplo, utilizar modelos como el blended learning o el flipped learning, donde había elementos de rotación dentro del aula, alumnos que trabajan de modo independiente con tecnología en capas de aprendizaje de nivel inferior, de acuerdo con la taxonomía de Bloom, para luego ir a clase con el profesor y desarrollar prácticas. Es decir, hay unos escenarios muy, muy amplios, pero que hay que tener claros, porque si no estaríamos confundiendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas estamos confundiendo? Vamos a verlo aquí, en esta otra diapositiva. Fijaros, aquí esto es una especie de línea de tiempo entre lo que sería la máxima presencialidad en apoyo tecnológico, es decir, un profesor. Hombre, decir que un profesor, yo creo que en cualquier lugar del mundo, que no utilice la tecnología, yo creo que eso es falaz, ¿no? Alguien hará algo siempre, ¿no? Aunque sea buscar en una página de internet algo. Y nos estaríamos llevando al nivel extremo, que serían los MOOCs, Massive Open Courses, Massive Online Open Courses, que son sistemas de autoaprendizaje autogestionados donde prácticamente no hay intervención humana. Y muchas veces ya marcados por algoritmos, por inteligencia artificial. Bueno, ese es un escenario que a mí particularmente tampoco es que me guste, ¿no? Pero habría modelos aquí intermedios, ¿no? Modelo de aprendizaje híbrido, remoto, con flip learning o con blended learning, que sería algo diferente al flip, o incluso una clase presencial, como está ocurriendo ahora en España aquí, es la clase presencial, pero muy apoyada en tecnología. Y muchas de las cosas que se hacen en la parte no presencial, es decir, remota, tienen luego su seguimiento en la parte presencial con el profesor y los estudiantes en la medida en la que la distancia social lo permita. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer para que esto sea coherente es saber dónde estamos y cuál es nuestro modelo, incluso modelo nacional o el modelo regional o incluso el modelo de la escuela. Es decir, esta escuela cómo entiende la pedagogía y cómo entiende la metodología didáctica de acuerdo con la situación en la que estamos viviendo. Ya habría muchos elementos de análisis ahí. Pasan, para comenzar, si los alumnos tienen recursos o no, si tienen conectividad o no, la formación del profesorado, sus competencias digitales, y no lanzarnos todos a una especie de abismo tecnológico, dando por supuesto que ahora todo se hace a través de Internet, ¿no? Esa otra dolorosa frase que se titula el tránsito a lo solo digital. Pues el solo digital no, porque hay muchos estudios que muestran que los alumnos que leen en papel desarrollan estrategias de lectura profunda superiores al dispositivo electrónico y que los estudiantes que escriben con lápices en papel son capaces de retener mejor la información que los que lo hacen en un dispositivo tecnológico. Entonces la tecnología está muy bien para lo que está y las prácticas analógicas y tradicionales pueden estar muy bien para otras cosas. Esa es la creatividad del profesor, sacar el máximo rendimiento a cada una de las prácticas. Bueno, esto sería una forma de verlo, donde en el centro del núcleo de esta visión estarían los estudiantes rodeados de tecnología, luego estarán las estrategias didácticas, las metodologías didácticas y después los modelos o los sistemas de lanzamiento, ¿no? Entonces, hay que verlo todo con esa capa, es decir, ¿qué modelo es el más adecuado para mi situación? ¿Qué metodología es la más adecuada para mis alumnos de cuarto de primaria de matemáticas? ¿Cuáles son las estrategias didácticas mejores? ¿Y qué tecnología es la que va a hacer que lo aprendan mejor? Y no utilizar la tecnología sin sentido. Esto sería un resumen, precisamente, de esos elementos que yo creo que tienen que estar presentes dentro de cualquier diseño instruccional o técnico instruccional. Y si esto lo tenemos claro, creo que vamos a avanzar mucho, ¿no? Definir bien los objetivos de aprendizaje, organizar bien la información. Si hay algo que tenemos que hacer en un entorno remoto, un entorno híbrido, es que el alumno vea enseguida
cómo está estructurada la información, cómo cuelgan unas cosas de otras, qué es lo importante, cómo está organizada la lección a través de los objetivos, de las actividades, los recursos, qué tiene que hacer, si lo va a hacer individual o grupalmente y cómo lo va a evaluar. Formas explícitas de enseñanza con muchos ejemplos. Desarrollo del aprendizaje colaborativo como una de las grandes estrategias de aprendizaje, de interactuar de diversas formas. Es decir, si ya en una clase presencial los estudios muestran que los estudiantes interactúan poco, en un aprendizaje remoto todavía menos. Por lo tanto, hay que favorecer mucho la interacción, sincrónica, asincrónica, pero que sea enriquecida, que sea remedial, que identifique y ponga solución. Y hay muchas herramientas muy fáciles para utilizarlas. Promover estrategias de cuestionamiento e indagación, dar feedback, que tendría que ver con la interacción, desarrollar estrategias metacognitivas para que los estudiantes sepan dónde están en cada momento, diseñar actividades diferenciadas. Veíamos antes alumnos que necesitan mucho apoyo, alumnos que necesitan poco apoyo, alumnos que necesitan que les des más de comer académicamente para que se enriquezcan académicamente, y lo que hemos dicho del trabajo cooperativo de los docentes. Es decir, que lo esencial en un diseño instruccional está aquí. Entonces, lo que hay que analizar es qué tecnología me permite hacer esto más eficazmente. Pero sin olvidar precisamente todas estos indicadores, ¿no? Esta sería otra forma de verlo en 7 pasos, ¿no? Lo hemos dicho antes, que habría una condición previa, que si los estudiantes tienen recursos, crear un material previo. Fíjense que estamos hablando de las competencias digitales que hemos hablado antes, ¿no? Creación de contenido, distribución de contenido, interacción, seguimiento del trabajo que hace el estudiante. Repito, escenarios diversos, me da igual que sea presencial, que sea remoto, que sea híbrido. ¿Cómo lo secuencio? ¿Cómo lo coordino con otras materias? Práctica, ¿qué hacen mis estudiantes individual o grupalmente para evidenciar el trabajo? Y luego una parte de colaboración dentro del aula presencial o del aula virtual. Creo que también se le saca muy poco partido a los grandes sistemas de gestión del aprendizaje, a los LMS, a Moodle, a Canvas, a Sakai. Se utilizan como simplemente almacenes de contenido, pero no se le saca el máximo partido. Y luego, por último, sería la aplicación ya en el aula. Bueno, esta sería una forma de verlo desde el punto de vista de las competencias digitales, y aquí habría otro análisis desde el punto de vista de recursos. Como he dicho antes, esto lo van a tener a su disposición y van a poder, si lo desean, explorar con más detenimiento. Y vamos con la última, que precisamente es cuestionar si nuestra profesión requiere de un cambio cultural, ¿no? Yo ya aventuro a decir, y yo creo que en la cabeza y en la mente de todos los que estamos, que sí que lo necesitamos un cambio cultural. Un cambio cultural como educadores, como profesores, como maestros, para afrontar estos escenarios, ¿no? Las competencias digitales, los elementos de impacto, que hace que un diseño instruccional sea adecuado en cualquier escenario remoto, híbrido, presencial, ¿no? Pues vamos a analizar algunos datos. Yo voy a acudir al informe TALIS. El informe TALIS es como el informe PISA. El informe PISA estaría relacionado con el rendimiento de los estudiantes, y el TALIS estaría relacionado con las prácticas educativas de un país. Lamentablemente no he podido encontrar datos de Uruguay. No he encontrado el informe TALIS de Uruguay, ni he encontrado tampoco que dentro del informe general, que está público y se puede descargar, aparezca Uruguay. No sé si es porque en el año 2018 no se hizo o no se ha hecho habitualmente. En cualquier caso, me parece que es interesante que se pueda hacer, ¿no? Y que se pueda analizar. Con lo cual, los datos que yo les voy a dar creo que son extrapolables al conjunto de los docentes de todo el mundo. Son los que son, ¿no? Por ejemplo, en España, los profesores, bueno, en España y en Portugal y en Argentina y en Chile, en Colombia, en muchos países, curiosamente Chile creo que es uno de los países que mejor están en esto, los profesores no participan en proyectos colaborativos. Es decir, y si lo hacen es de una manera absolutamente aleatoria y espontánea, muchas veces motivada por sus inquietudes. No hay una auténtica cultura de la colaboración. Otra práctica que me parece que es súper importante, y yo cuando asesoro a centros educativos, a universidades, es la observación. ¿Qué mejor forma de aprender que visitar a un profesor en un aula y ver cómo está desarrollando esa actividad tecnológica de evaluación en grupos de 5 con alumnos de quinto de primaria? O al revés, cómo alguien viene a mi clase a ver cómo yo lo estoy haciendo.
Y en ese debate y en esa interacción se produce un gran aprendizaje. Pues son prácticas absolutamente desconocidas en nuestro país. Y no será por falta de tiempo, porque no estamos hablando de dedicarle 2 horas a la semana. Estamos hablando de dedicarle 5 o 10 minutos a la semana simplemente para mejorar mis prácticas docentes gracias a la observación y que alguien me pueda a mí asesorar sobre eso, ¿no? Eso se llama micro-teaching, que muchas veces se puede hacer incluso a través de vídeos. Es decir, prácticas que ya están absolutamente consolidadas en muchas profesiones, en los despachos de abogados, en los médicos, los ingenieros, es decir, colaboran, trabajan, aprenden y mejoran el resultado. En nuestro caso sería el resultado en términos de aprendizaje de nuestros estudiantes gracias a la colaboración. Por lo tanto, creo que hay mucho que mejorar, por lo menos en España. Y ahí dejo también el desafío para que ustedes averigüen si estas prácticas son habituales o no en su país. Si lo son, pues enhorabuena. Y si no lo son, creo que por donde hay que empezar a cambiar las cosas es por ahí. Porque los profesores nos hartamos de decir que los alumnos tienen que aprender a colaborar y aprender a cooperar, porque aprendiendo a colaborar se colabora para aprender. Pero los profesores no lo hacemos. Los profesores somos los primeros y quizás los peores aprendices que hay. Y ese requiere un cambio cultural. A mi modesto modo de ver, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Colaboración profesional realmente dentro de los países menos avanzados de la OCDE. Y esto lo estamos viendo en términos generales muchísimo más exacerbado para los profesores de secundaria que para los de primaria. Afortunadamente, los profesores de primaria, aunque sus prácticas culturales, pedagógicas, profesionales sean bajas, son mucho más altas que las de sus compañeros de secundaria. Todo eso depende, hay muchos estudios que lo muestran, que ese cambio, esa transformación cultural depende de muchos factores, ¿no? Quizás esto que estamos viendo aquí, estos tres círculos concéntricos, el control conductual, la actitud y la norma subjetiva, han sido barridos por el tsunami de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué hace que los docentes asuman la innovación y el cambio? El COVID. Eso es lo que ha hecho que asuman ese cambio, ¿no? Que yo creo que no ha llegado a funcionar bien. Es decir, yo soy tremendamente optimista, pero creo que no ha cambiado, por lo menos en España, la situación, o ha cambiado muy poco la situación abril del 2020, que era una situación de urgencia, inesperada, catártica, con septiembre. Hemos tenido en España el verano para poder prepararnos. Creo que se siguen haciendo cosas igual que se hacen en abril. Creo que no ha habido esa transformación, que hemos perdido una oportunidad, a mi forma de ver. Y me gustaría acabar con uno de mis escritores. Antes hablaba de las lecturas, ¿no? Que es Don Norman. Don Norman, esto que lo dijo, no lo dijo en el año 2020, lo dijo en 1980. Nos dice Don Norman que no solo tenemos que hacer que nuestros estudiantes aprendan cosas, sino que sobre todo tienen que aprender a aprenderlas. Porque como decía antes, se van a encontrar en escenarios desconcertantes, inciertos, cambiantes, y si algo debe preparar la escuela y la universidad es precisamente para hacer frente a esas situaciones que quizás no sean tan dramáticas como la que estamos viviendo ahora, pero que quizás a nivel personal sí que lo pueden ser. Por lo tanto, prepararlos para que sean resilientes, para que aprendan a aprender, para que desarrollen esa capacidad de metacognición y de reflexión, para saber en qué pueden mejorar, con el objeto de hacer, pues eso, una sociedad más justa, más equilibrada, más democrática y mejor para todos. Eso va a repercutir, lógicamente, en el desarrollo del país. Y creo que he llegado justo a tiempo, esperaba 1 hora, pues 1 hora más o menos, y espero que les hayan, resultado interesantes estas reflexiones. Como les decía antes, tienen a su disposición ya en esta última diapositiva el código QR que pueden escanear para poder descargarse la presentación y explorar algunas de las diapositivas que tienen ahí. Y también les pasarán el enlace a través de Ceibal. Así que por mi parte estaría ahora encantado de si hubiese alguna pregunta, alguna intervención, alguna sugerencia o incluso alguna opinión encontrada. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por esta exposición. Los participantes han acercado varias preguntas y comentarios a través del chat, sobre todo maestros y docentes que
se encuentran siguiendo este evento a través del canal del Departamento de Tecnología Educativa, y algunos hacían referencia, por ejemplo, a ver si podríamos profundizar, si tú nos podrías profundizar un poquito más acerca de la huella digital del alumnado y qué implica el seguimiento por parte del docente. Sí, claro. Bueno, aquí, como decía antes, el tema de la huella digital se puede llevar a cabo, se puede considerar desde diversas ópticas. Estaría la parte más positiva, que sería cómo relacionamos la huella digital con las analíticas de aprendizaje. Es decir, el alumno, cuando ha accedido a una plataforma, a un recurso, a un LMS, ha dejado su huella. Su huella en términos de rastro. Ha accedido a un recurso, ha estado tanto tiempo viendo un recurso. Por ejemplo, el tema de vídeos para Flip Learning, sabemos que el vídeo dura 6 minutos, pero que el vídeo está secuenciado en partes y sabemos cuántas veces incluso ha rebobinado cada parte porque no la entendía, y eso nos puede llevar a tomar decisiones. Es decir, mis alumnos mayoritariamente la parte 3 del vídeo no la entendían, por tanto en clase voy a explicar, ahora sí voy a explicar en clase esta parte porque parece que a través del vídeo no se ha entendido, ¿no? O cuando han respondido a un cuestionario y se les ha dado una retroalimentación con un material remedial, bueno, pues ese material remedial les ha hecho ver otro contenido que les ha dado el soporte para lo que no sabían a través de un sistema de evaluación adaptativa. Bueno, pues todo eso tiene que ver con la huella que dejan nuestros estudiantes en el buen sentido. Pero también puede haber herramientas, y en eso tenemos que ser muy cautos, que lo que hagan es exponer la identidad de nuestros estudiantes cuando son menores a empresas tecnológicas que lo que quieran es conocer cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, qué es lo que hacen, o incluso ir ya a considerar temas que pueden ser hasta delictivos, ¿no? Por ejemplo, el uso inadecuado de las cámaras, las grabaciones, etc. Por lo tanto, la huella digital tiene que ser algo que nos preocupe y que nos ocupe. Que nos preocupe porque gracias a la huella digital podemos mejorar muchísimo su itinerario de aprendizaje, su itinerario académico, si está bien diseñado, de acuerdo como hemos visto, pero también ser cautos cuando elegimos tal o cual herramientas, si realmente cumplen o no cumplen con las normativas propias de cada país, y si nosotros, como tutores de nuestros estudiantes, velamos porque no caigan en ninguno de los peligros que Internet puede tener, porque esa es la segunda parte. Y hacerles conscientes de eso. De la misma forma que un niño que es diabético enseguida es consciente de qué puede comer y qué no puede comer, un niño desde muy pequeñito, lógicamente todo eso atendiendo al contexto en el que esté desarrollándose familiarmente y socialmente, debe saber dónde puede ir, dónde no puede ir, qué puede hacer, qué puede decir y qué datos puede dar. No solo velarlo, sino también enseñarlo. Bien, muchas gracias. Justamente en ese sentido teníamos algunos comentarios en el chat que hacían referencia justamente a la importancia de la intervención docente, ¿no es cierto? Exactamente. Es decir, una de las cuestiones que quizás plantee todo esto es pensar que vamos a ser sustituidos por máquinas. Yo muchas veces les digo a mis profesores, cuando hay una conferencia, 400, 500 profesores, yo les digo, si nosotros lo que hacemos es lo mismo que hace un vídeo de YouTube, si nosotros lo que hacemos es lo mismo que hace un vídeo de YouTube, ¿tendríamos que ser sustituidos por YouTube? Y todos dicen que no, y yo les digo que sí. Tendríamos que ser sustituidos por vídeos de YouTube si hacemos lo mismo que YouTube. Pero como no lo vamos a hacer, no vamos a ser sustituidos. Es una forma de provocarlos, ¿no? Porque prácticamente todo el contenido, yo antes era profesor de inglés, antes de estar en la universidad, en el área de educación, era profesor de inglés, y ahora yo me encuentro unos vídeos donde se explica toda la gramática, todo el vocabulario que te puedes imaginar de una forma divertida, amena y además gratuita. Entonces, mi lugar ya no está explicando los condicionales o los phrasal verbs o las frases de en voz pasiva, mi papel es otro. Y eso tiene que ver precisamente con ese nuevo rol docente y con esa nueva cultura profesional. No he puesto datos, pero hay datos, por ejemplo, del Robert Marzano. Robert Marzano lleva un estudio enorme entre profesores norteamericanos y el 65% de los profesores piensa que su trabajo consiste en explicar cosas en clase. Eso se acabó ya. O sea, el profesor no puede ser el gran explicador. Entre otras cosas, porque puede que el conocimiento incluso sea obsoleto.
tiene que desarrollar otras estrategias y conseguir, yo hablo siempre de su papel como diseñador, como creador, creativo de entornos de aprendizaje diferenciados. Y habrá veces que expliques y habrá veces que no. Y habrá veces que expliquen otros. Y tú a veces lo único que harás será observar. Por lo tanto, ese cambio en el rol docente es algo que es, yo creo que absolutamente irrenunciable. Bien, muchas gracias. Vamos a ir a la última de las preguntas. Nos preguntaban algunos docentes, en Uruguay los maestros han venido trabajando con las familias de los niños. ¿Qué sugerencias puedes tú hacer para que continúen acompañando y promoviendo los aprendizajes? Pues lo que diría es que insistiría precisamente en esa estrategia. Yo creo que en España es algo que no se ha hecho. No se les ha explicado a las familias: tu hijo va a aprender de esta forma, su tarea consistirá en ver un vídeo y hacer un cuestionario y luego tendrá que comunicarse a través de un portfolio con otros compañeros. No se ha explicado. Las familias no lo han entendido y como no lo han entendido se han preocupado, lógicamente. Entonces creo que es absolutamente esencial que cuando tengamos claros esos elementos del diseño instruccional que yo había mencionado antes, o cómo definir bien los objetivos, la presencia del profesor, cómo interactuamos con ellos, con qué herramientas, eso lo simplifiquemos y lo expliquemos a las familias. Y les digamos cuáles son esos nuevos hábitos. Sea eso en una situación de confinamiento, remoto completamente, sea en una situación híbrida o sea en una situación presencial. Porque mal nos habrá venido todo esto si cuando llegue la vacuna y todo vuelva a la normalidad, seguimos haciendo lo mismo que antes. Tenemos que haber cambiado. Y eso también habrá que explicarlo, pues que sepas que ahora habrá determinadas cosas que se seguirán haciendo en portfolio digital o se seguirán haciendo viendo un vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que muy bien si se ha comunicado y yo creo que habría que insistir precisamente en esa línea de comunicación. Muy bien, Raúl. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta presentación. Creo que ha sido muy clara todos los comentarios que nos llegan desde el canal y desde el Zoom. Van en ese sentido, muy agradecidos, así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos los que han asistido y bueno, tienen mi contacto ahí por si quieren alguna aclaración y como decía, todo el material está a su disposición. Pues nada, buenas noches desde aquí, desde España y muchos éxitos para lo que queda del Congreso, que es casi todo todavía. Seguro que va a salir muy bien. Enhorabuena por la iniciativa y nada, a preparar ya el 12º Congreso. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por estar con nosotros. Un honor. Un placer. Gracias. Bueno, muy bien, para dar